Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Este es el tema que vamos a tener esta mañana. El árbol. El árbol frondoso de Israel está diciendo aquí a los árboles, está hablando de los líderes del pueblo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Para poder entender en el sentido cronológico de la escritura, quiero que nosotros nos concentremos en que Juan el Bautista comenzó a predicar 6 meses antes de que Jesucristo entrara en el ministerio. Esto quiero que ustedes se graben. Que Juan el Bautista comenzó a predicar su evangelio, el evangelio del reino, 6 meses antes de que Jesús entrara en su ministerio. ¿Ok? ¿Por qué razón les pido que se recuerden esto? Vamos al versículo 18 y 19 del mismo libro de Mateo capítulo 3. A ver, Mateo capítulo, ahora vamos a capítulo 7, perdón, vamos al capítulo 7 de Mateo, el versículo 18 y 19. Mateo 7, versículo 18 y 19. Dice así: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lo que está diciendo aquí es que ya Israel estaba a punto de ser rechazado. Recordemos que la profecía de Daniel abarcaba 70 semanas que el pueblo de Israel fue designado para que sea salvo. O el pueblo judío también. Dice el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ya, ahora quiero llevarles al Evangelio de Lucas, y Jesús narró una parábola. Miren, vamos al Evangelio de Lucas. Jesucristo narra una parábola. En el capítulo 13 de Lucas, vamos al capítulo 13 del Evangelio de Lucas. Jesús narra una parábola desde el versículo 6 al versículo 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo halló. Córtala, dijo. ¿Para qué utilizará también la tierra? Entonces respondiendo le dijo el Señor: déjala todavía 1 año más, hasta que yo cabe alrededor de ella y la pode. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ok. No sé si ustedes captaron el mensaje en el versículo 7, dice: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto. Recuerdan que yo les mencioné que Juan el Bautista predicó 6 meses antes de Cristo, antes de que Cristo comenzara su ministerio. Cuando Cristo comienza su ministerio, ya el mensaje se había dado durante 6 meses. Y cuando Cristo habló de esta parábola, estaba hablando de que su ministerio habían transcurrido 2 años y medio ya, más los 6 meses que Juan el Bautista había predicado antes, ya transcurrieron los 3 años. Entonces, si Cristo había cumplido 2 años y medio de ministerio, ¿cuántos años faltaban para que Cristo terminara su ministerio terrenal? Lógicamente faltaba 1 año más. Y es por esta razón que en el versículo 8 dice: déjale todavía 1 año más. Todavía Israel tenía la oportunidad de salvarse y había 1 año más que tenía que pasar. Entonces, Dios les da la oportunidad al pueblo de Israel que todavía 1 año se extienda su gracia. Están viendo la cronología de la escritura. Vamos ahora
Después de un año, vamos a ver lo que sucede. Un año más tarde, Cristo entra a Jerusalén. Vamos a Mateo capítulo 26. Vamos al libro de Mateo capítulo 26. Mateo 26, perdón, capítulo 21. Vamos a Mateo 21. Ok. Mateo 21, versículos 18 al 20. Vamos a leer. Desde el versículo 18 al 20. Ya Jesús había entrado a Jerusalén, había purificado el templo. Esto se encuentra narrado antes. Y ahora vemos que Jesucristo dice, el versículo 18 en adelante de Mateo 21, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Bien. Vamos a abrir entonces en el libro Deseado a todas las gentes, ¿qué es lo que explica el Señor a través de su profeta, refiriéndose a esta higuera que dice que tenía mucho follaje, pero no tenía fruto? ¿A quién se estaba refiriendo? Y luego dice que la higuera se secó. Recordemos que un año más tarde, o sea, ya estaba en el final del ministerio y ya Cristo iba a ser sacrificado. Esta es la última de las semanas, de las últimas de las 70 semanas destinadas para el pueblo de Israel. Bien, acompáñenme a la lectura en la página 535. Ya les doy el capítulo, por favor. Yo no, el capítulo es el 64, un pueblo condenado. Capítulo 64 del libro Deseado de todas las gentes. Voy a leer desde la página 535. ¿Ok? Bien, desde la página 535, párrafo último, el capítulo 64, un pueblo condenado, dice así: ningún árbol del huerto tenía fruta, pero los árboles sin hojas no despertaban expectativa ni defraudaban esperanzas. Estos árboles representaban a los gentiles. Ojo con esto. Este árbol frondoso representaba al pueblo judío. Los demás árboles que no tenían hojas, que todavía no era tiempo de higos, no podían dar fruto, representaban a los gentiles. Así que sigamos. Estaban tan desprovistos de piedad como los judíos, pero no profesaban servir a Dios. Está hablando de los gentiles. No hacían pretensiones alardes de la bondad, como el pueblo judío. Estaban ciegos con respecto a las obras y a los caminos de Dios. Para ellos no había llegado aún el tiempo de los higos. O sea, no había llegado el tiempo de que dieran fruto. Todavía estaban esperando el día en que traería luz y esperanza para ellos. Los judíos que habían recibido mayores bendiciones de Dios eran responsables por el abuso que habían hecho de estos dones. Los privilegios de los que se habían jactado solo aumentaba su culpabilidad. Jesús había acudido a la higuera con mucha hambre para hallar alimento. Así también había venido sobre el pueblo de Israel, anhelante de hallar en él frutos de justicia. Les había prodigado sus dones, los había dado todas las ventajas, con el fin de que pudiesen llevar mucho fruto para la bendición del mundo. Les había concedido toda oportunidad y todo privilegio, y en pago buscaba su simpatía y su cooperación en la obra de su gracia. Anhelaba ver en ellos abnegación y compasión y celo por Dios y una profunda preocupación del alma
por la salvación de sus semejantes. Si hubiesen guardado la ley de Dios, habrían hecho la misma obra abnegada que Cristo hacía. Pero el amor a Dios y a los hombres estaba eclipsado por el orgullo y la suficiencia propia. Se atrajeron la ruina al negarse a servir a otros. No dieron al mundo los tesoros de la verdad que Dios les había confiado. Podrían haber leído tanto su pecado como su castigo en el árbol estéril, marchitado bajo la maldición del Salvador, allí de pie, seca hasta la raíz. La higuera representaba lo que sería el pueblo judío cuando la gracia de Dios se apartase de él. Recuerden que Jesucristo pronunció una sentencia. En Mateo 23 dice, he aquí, vuestra casa es dejada desierta. Eso se encuentra en Mateo capítulo 23, versículo 37 y 39. Ya vamos a dar lectura. El Señor dijo de Israel, te perdiste, Israel. Vamos a ver ese texto en Oseas capítulo 13, versículo 9. Acompáñenme a la lectura. Oseas capítulo 13. Vamos a ver el versículo 9. Oseas capítulo 13. Dice, es un texto muy pequeño. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Todavía el Señor en su misericordia quería salvarlo. Ahí dice Oseas, mas en mí está tu ayuda. Las advertencias, sigo leyendo, decía a todas las gentes, página 536, estoy ahora, párrafo último. La advertencia es para todos los tiempos. El acto de Cristo de maldecir el árbol que con su propio poder había creado se destaca como una amonestación a todas las iglesias, y a todos los cristianos de toda época. Nadie puede vivir sin la ley de Dios, sin servir a otros. Pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no entienden lo que constituye servir a Dios. Planifican y estudian para agradarse a sí mismos. Solo obran con respecto al yo. Para ellos el tiempo solo tiene valor en la medida que se les permite juntar mucha riqueza para sí. Este es su objetivo en todos los asuntos de la vida. No obran para los demás, sino para sí mismos. Dios los creó para vivir en un mundo donde debe realizarse un servicio abnegado. Los designó para ayudar a sus semejantes en toda manera posible. Pero el yo es tan enorme que no puede ver otra cosa. No están en contacto con la humanidad. Los que así viven para el yo son como la higuera que tenía mucha apariencia, pero no llevaba fruto. Observaban la cuán abominables a sus ojos es la vana pretensión. A esto les llamamos presunción. A esta fe que profesamos se le llama presunción. ¿Por qué? Porque se aferra de las promesas, hace alarde de un ceremonial, pero no dan frutos de arrepentimiento. Declaró también Cristo de quien peca abiertamente es menos culpable quien profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. La parábola de la higuera, contada antes de su visita de Cristo a Jerusalén, tenía una conexión directa con la lección que enseñó al maldecir al árbol estéril. Por la higuera estéril de la parábola, el jardinero había intercedido. ¿Quién es el jardinero celestial? Nuestro Padre. Él es el que plantó en nosotros su espíritu. Y le dice, déjala todavía este año.
Recuerden que todavía faltaba un año de ministerio, pero cuando se cumplió el año, lo encontró al árbol, igual, sin fruto, estéril, pero muy frondoso, muy bonito, que llamaba la atención. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces, así como el pueblo de Israel le dio la oportunidad de Cristo durante 3 años y medio de ministerio que él predicó, y 6 meses antes había anunciado Juan el Bautista, he aquí el hacha está puesta a todo árbol, y el árbol que no dé fruto será cortado y echado fuera. O sea, en otras palabras, se le predicó al pueblo de Israel durante 4 años de ministerio que duró entre Juan el Bautista y Cristo. Así también hoy en día, este mensaje está llegando para el pueblo adventista del séptimo día, que es la casa de Israel espiritual de hoy, y veamos si en realidad lo estamos aprovechando o no. Dice también, sigamos leyendo. Debía aumentar el cuidado del árbol infructuoso. Debía tener todas las ventajas posibles. Pero si permanecía sin dar fruto, nada podía salvarle de la destrucción. En la parábola no se indicó el resultado del trabajo del jardinero. O sea, aquí no se explica qué es lo que hizo el Señor, porque debía podarle, debía abonarle y regarle agüita. Pues eso es lo que hace el Señor con su pueblo. Ese es el reino de la gracia. El Señor quiere que entremos primero al reino de la gracia y luego entremos al reino de la gloria. Si nosotros no entramos al reino de la gracia y trabajamos por el reino de la gracia, no entraremos al reino de la gloria. Es un engaño satánico. Dice, dependía del pueblo al cual se dirigió estas palabras de Cristo. Ellos estaban representados por el árbol infructuoso y a ellos les tocaba decidir su propio destino. Hermanos, mucha gente dice, es que el Señor ya predestinó quién será salvo y quién será condenado. No, hermanos, la predestinación es para el mundo entero de la salvación. Pero aquí viene la elección mía y suya. Si usted elige salvarse, Dios le da la oportunidad de ser salvo. Le va a regar, le va a podar, y la poda es dura, es el bautismo de fuego. El riego es el Espíritu Santo, el agua de vida, el bautismo del agua. La poda es el bautismo de fuego. Las pruebas, las luchas que se nos presentan, eso es para podarnos en nuestro carácter. Entonces, ese cuidado lo hace el Señor para cada uno de nosotros, pero si después de todos esos cuidados que Dios hace, el jardinero celestial, no vamos a dar frutos, el Señor nos va a cortar de su pueblo. Sigue diciendo, se les había concedido toda ventaja que el cielo podía otorgarles, pero no aprovecharon sus acrecentadas bendiciones. El acto de Cristo al maldecir la higuera estéril demostró el resultado. Ellos habían determinado su propia destrucción. Hermanos, nosotros, depende de nosotros nada más, como les dije, de que si vamos a ser salvos o no. Y esto requiere un trabajo día a día. Es una santificación, es un proceso de limpieza, es un proceso de purificación y de asimilar el carácter de Cristo. Sigue diciendo, por más de 1000 años la nación judía había abusado de la misericordia de Dios y atraído sus juicios. Había rechazado su advertencia y dado muerte a sus profetas. Ojo con esto. No vaya a ser que nosotros caigamos en el mismo error. Creemos que somos mejores. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3 dice, ¿somos acaso nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Así que ojo con esto, ¿no? Ellos dieron muerte a sus profetas, pero adornaban los sepulcros de los profetas después que los habían matado. No vaya a suceder lo mismo. Rechazamos ahora al profeta de Dios, pero de labios para afuera decimos que sí obedecemos. Mentira. Y va a venir un zarandeo por parte del Señor
en cuanto a rechazar al profeta. Eso lo analizaremos en otro estudio. Habían los judíos contemporáneos, dice, los judíos contemporáneos de Cristo se hicieron responsables de estos pecados al seguir la misma conducta. La culpa de esa generación estribaba en que habían rechazado las misericordiosas amonestaciones de que fueran objeto. La gente que vivía en el tiempo de Cristo estaba errando sobre sí los grilletes, estaban cerrando sobre sí los grilletes de la nación, que la nación había estado forjando durante siglos. En toda época se otorgó a los hombres su día de luz y privilegios, un tiempo de gracia en el que puedan reconciliarse con Dios. Pero esta gracia tiene un límite. La misericordia puede interceder durante muchos años y ser despreciada y rechazada, pero al fin llega un tiempo cuando ella hace su última súplica. El corazón se endurece de tal manera que cesa de responder a la obra del Espíritu de Dios. Entonces, la voz apacible, la dulce voz apacible, cautivadora, ya no suplica más al pecador y cesa de reprenderlo y de advertirlo. Ese día había llegado para Jerusalén. Jesús lloró con angustia sobre la ciudad condenada, pero ya no podía librarla de la condenación. Había agotado todo recurso. Al rechazar las amonestaciones del Espíritu de Dios, Israel había rechazado el único medio de auxilio. No había otro poder por el cual pudiese ser librado. Recuerden Oseas 13:9. Él dice, yo soy el único que te puede ayudar. La nación judía era un símbolo de las personas de todas las épocas que desprecian las súplicas del amor infinito. Las lágrimas de Cristo cuando lloró sobre Jerusalén fueron derramadas por causa de los pecados de todos los tiempos. En los juicios pronunciados sobre Israel, los que rechazan las presiones y advertencias del Espíritu Santo de Dios pueden leer su propia condenación. En esta generación, muchos están siguiendo el mismo camino que los judíos incrédulos. Ha presenciado las manifestaciones del poder de Dios. El Espíritu Santo ha hablado a su corazón, pero se aferran a su incredulidad y resisten la voz del Espíritu. Dios les manda advertencias y reproches, pero no están dispuestos a confesar sus errores y rechazan su mensaje y también a sus mensajeros. Los mismos medios que él usa para rescatarlos llegan a ser para ellos una piedra de tropiezo. Los profetas de Dios eran aborrecidos por el apóstata Israel porque por medio de ellos eran revelados los pecados secretos del pueblo. Acab consideraba a Elías como su enemigo porque el profeta reprendía fielmente las iniquidades secretas del rey. Así también, hoy los siervos de Cristo, los que reprenden el pecado, encuentran desprecios y desaires. La verdad bíblica, la religión de Cristo, lucha contra una fuerte corriente de impureza moral. El prejuicio es aún más fuerte que los corazones humanos ahora que en los días de Cristo. El prejuicio religioso, hermanos, ha llevado a que la gente sea fanática. El fanatismo no es otra cosa que defender una doctrina que no tiene fundamento y defender tradiciones de los hombres. Cristo no cumplía las expectativas de los hombres. Su vida era un reproche para sus pecados y los rechazaron. Así también, ahora la verdad de la palabra de Dios no armoniza con las prácticas e inclinaciones naturales de los hombres y millares rechazan su luz. Impulsados por Satanás, los hombres ponen en duda la palabra de Dios y prefieren ejercer su juicio independiente. Eligen las tinieblas antes que la luz. Y se me viene un texto a la mente. San Juan
capítulo 3, versículo 18. Ah, no, pero está aquí mismo. Me parece que está aquí. Vamos a seguir con la lectura. Aquí creo que está. Sigamos. Eligen las tinieblas antes que la luz, pero lo hacen con peligro de su propia alma. Los que cavilan acerca de las palabras de Cristo siempre encontraban un motivo mayor para cavilar, hasta que se apartaron de la verdad y la vida. Así acontece ahora. Dios se propone suprimir toda objeción que el corazón carnal pueda presentar contra la verdad. Para los que rechazan los preciosos rayos de luz que iluminarán las tinieblas, los misterios de la palabra de Dios permanecen así para siempre. La verdad les va a ser oculta. Caminan ciegamente y no conocen la ruina que les espera. Y no está la cita, pero vamos a leer. Mateo capítulo, San Juan, vamos al libro de Juan. Esta es la cita que quería mostrarles. Vamos al libro de Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, versículos 18 al 19. Miren, les voy a hacer una referencia a esto, antes de leer estos dos pasajes. Mucha gente dice así, no sé si ustedes han escuchado en sus conversaciones con hermanos, con personas, dice, pero yo ya he hecho tanta maldad que no creo que Dios me perdone. He cometido tantos errores y yo creo que Dios ya a mí ya no hace caso. No sé si esto les ha pasado a ustedes y han pensado, y ya muchas personas han dicho así. Hermanos, déjenme decirles una cosa. A menos que hayamos rechazado totalmente al Espíritu de Dios, hayamos cometido el pecado imperdonable de no escuchar la voz del Espíritu, todo pecado le será perdonado al hombre. No importa la maldad en la cual yo haya caído. No importa en el fango en el cual yo me haya ido a caer, a embarrarme. Allá el Señor Jesús llegó. Allá bajó a rescatarme. Y Él me perdona. Pero ¿qué es lo que no perdona el Señor? Miren, el Evangelio de Juan lo describe así. Esto es cuando se rechaza al Espíritu Santo. Versículo 18 del capítulo 3 de Juan. El que dice, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y miren el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿cuál va a ser la condenación? No por ser pecadores el Señor nos rechaza. Nosotros vamos a cerrar la puerta al Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, la verdad se pierde, la luz se apaga. Y en vez de recibir la luz, se reciben las tinieblas. Esto está en 2 Tesalonicenses. Vamos a otro texto. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos al libro del apóstol Pablo, a la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2. ¿Ya? Dice, déjenme llegar, por favor. Versículo 9 o versículo 10 al 12. Vamos a leer desde el versículo 10 al 12. Capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, la segunda carta. ¿Okay? Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea que cuando se rechaza la verdad, no se cree en la verdad, no se vive esta verdad se convierte en tinieblas. Y el Señor envía un espíritu de engaño para que yo crea la mentira. Y con eso me condene. Mira lo que dice el verso 12.
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Queridos hermanos, ahora vamos a tomar, como les dije, el libro de Mateo, capítulo 23. Vamos al libro de Mateo 23. Cuando Jesús pronuncia la condenación del pueblo, definitivamente, el pueblo de Israel, el pueblo judío, había rechazado a Cristo. Vamos al capítulo 23 de Mateo, al versículo 37 al 39. Y aquí Jesús llora por Jerusalén. Verso 37 al 39. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis más, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué tristes palabras, hermanos. Y esto no quisiera que suceda en nuestras vidas. Vuestra casa es dejada desierta. Y os digo que de aquí no me veréis más. Hermanos, nuestra oportunidad de salvación todavía está latente. Todavía el Señor está podando a la higuera. Todavía la ha acabado alrededor de ella. La está echando el agüita del Espíritu Santo para que desarrolle frutos. Porque ella es un árbol. Ahora el Señor espera que demos frutos. Ya somos un árbol. Pero un árbol sin fruto será echado al fuego. Bien, ahora quiero leer en el libro Profetas y Reyes, en la página, que les doy el capítulo. Hay un capítulo entero aquí, les recomiendo se lean. Dice, destruir, el capítulo 24 de Profetas y Reyes, dice el título, destruidos por falta de conocimiento. Y hay un texto de Oseas 4:6, dice que somos destruidos por falta de conocimiento, pero el texto dice más abajo, mas tú no quisiste escuchar el consejo, el conocimiento, despreciaste el conocimiento. Bien, en la página 222 a la 223 dice, Moisés explicó los males que resultarían de apartarse de los estatutos de Jehová. Invocando como testigo los cielos y la tierra, declaró que si después de haber morado largo tiempo en la tierra prometida, el pueblo llegaría a introducir formas corruptas de culto y a inclinarse ante imágenes esculpidas, y si rehusara volver al culto del verdadero Dios, la ira del Señor se despertaría y ellos serían llevados cautivos y dispersos entre los paganos. Les advirtió también, pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis del Jordán para tomar posesión de ella, y no estaréis en ella largos días, sino que seréis destruidos. Y Jehová Dios os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera, de piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Esta era una advertencia que Dios dio al pueblo de Israel por medio de Moisés. Cuando ustedes, les dijo al pueblo, vayan a tomar la tierra y cumplan con las condiciones del pacto, ustedes permanecerán en la tierra todo el tiempo. Pero si ustedes no obedecen a las condiciones del pacto, serían desterrados de la tierra que les ofreció darnos y serían esparcidos en todas las naciones. Es por esa razón, cuando cayeron en apostasía, cayeron bajo el cautiverio de los asirios,
de las tribus de Samaria, de las tribus del norte, las 10 tribus del norte, y las 2 tribus que representaban a los judíos, también cayeron en cautiverio bajo el poder de Babilonia. En otras palabras, el pueblo de Israel prácticamente desapareció como nación. Y en el tiempo de Cristo todavía existían los judíos y los samaritanos ya se habían convertido en idólatras, por eso eran enemigos del pueblo de Israel, del pueblo judío. Israel, como nación, no existía. Y dejó de existir. En el año de 1948, la Organización de Naciones Unidas declaró el Estado de Israel como nación. Pero dentro del plan de Dios, esta nación no existe. Y ustedes me dirán por qué. Vamos a leer más adelante por qué como nación el pueblo de Israel no existe. ¿Quién es el Israel espiritual? Porque esta nación de Israel desapareció entre las naciones. Dios iba a llamar a su pueblo de todas las naciones. Y veamos más adelante lo que va a suceder. En el cual, regocíjese en esto, usted y yo somos el Israel espiritual, que Dios nos ha rescatado de todas las naciones. ¡Qué privilegio, hermano! Voy a leer, sigo leyendo. La apostasía de Israel se había desarrollado gradualmente, o sea, esto no se viene de golpe y porrazo. De generación en generación, Satanás había hecho repetidas tentativas para inducir a la nación escogida a que se olvidara de Dios. Los mandamientos, los estatutos y decretos que habían prometido el pueblo guardar para siempre, sabía el que si tan solo podía inducir a Israel a olvidarse de Dios y andar en pos de dioses ajenos para servir y postrarse ante ellos, de cierto el pueblo desaparecería. ¿Cuáles son los dioses en los cuales hoy en día se adora? Ya no es un ídolo de Baal, ya no es una estatua de piedra. Eso todavía lo hace la iglesia popular. Para el Israel, el peligro es adorar. La peor imagen es el yo. Y satisfacer el yo induce a que nosotros tengamos ídolos. Y tratemos de, o sea, nosotros al tratar de quebrantar con esos ídolos, estamos volviendo a que Dios sea nuestro Rey, a que Cristo sea nuestro Salvador. Pero si mantenemos ídolos como el pueblo de Israel, el peligro es que seamos cortados. En toda época, sigue diciendo, escuchando los mensajes de los profetas, se les había ahorrado la humillación que siguió. Pero el Señor se vio obligado a dejarlo ir en cautiverio porque persistió en apartarse de su ley. Dios podía haberlos librado del cautiverio de Babilonia, pero al contrario, Dios le dice a Babilonia, a Nabucodonosor, mi siervo, para que los lleve cautivo al pueblo de Israel. Gracias. Y eso puede suceder hoy también. Ok. El mensaje que se le mandó a través del profeta Oseas fue este: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y a ver, vamos un tema en estas madrugadas con el hermano Ramirito. ¿Qué es el conocimiento? Hermanos, el conocimiento no es la información, no es la filosofía, no es la teología. El conocimiento es una experiencia personal con Cristo. El caminar con Dios, ese es el conocimiento. O sea, una vida piadosa. Pero ¿qué dice Israel? No quisiste. Sigue diciendo. En toda época, la transgresión de la ley de Dios fue seguida por el mismo resultado. En los días de Noé, cuando se violó el pacto, el principio del bien hacer,
Y la iniquidad se volvió tan arraigada y difundida que Dios no pudo soportarla más hasta que se arrepintió, dice el texto en Génesis 6:5, que Dios se arrepintió de haberlo creado al hombre, le dolió en su corazón y tuvo que destruirlos. Y dijo él, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y en los tiempos de Abraham, el pueblo de Sodoma desafió abiertamente a Dios y a su ley, y se manifestó la misma perversidad, la misma corrupción y la misma sensualidad desenfrenada que había distinguido al mundo antediluviano. Y los habitantes de Sodoma sobrepasaron los límites de la tolerancia divina, y contra ellos también se produjo la condenación. Se dio la sentencia y se vino fuego del cielo y los consumió. En el tiempo que precedió al cautiverio de las 10 tribus de Israel, se destacó por una desobediencia y una perversidad similares. Cuando Jeroboam, el líder de Israel, de estas 10 tribus, se lo nombra a través de la historia de las crónicas de los reyes como el más perverso. En toda época que el pueblo de Israel tenía un rey, se narra, pero este rey hacía lo mismo que hacía Roboam, su padre. Jeroboam, perdón. Entonces, este dirigente de las 10 tribus fue la semilla que propagó la maldad en todo el tiempo. No se tenía en cuenta para nada la ley de Dios, y esto abrió las compuertas de la iniquidad sobre Israel. Y Oseas declaró también, Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, el homicidio tras homicidio se suceden. Oiga, usted me dirá, hermano, pero esto es para la gente que no conoce a Dios. No, déjeme decirle que una de las señales del final del tiempo es esta. Veamos la carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en su segunda carta, que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Vamos a abrir la carta del apóstol Pablo, la segunda de Timoteo, para que vean que esto no es para la gente impía, esto es para gente que conoce a Dios. Dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos al segunda de Timoteo, capítulo 3, una de las señales del tiempo final, cómo estará su pueblo, la higuera, vamos a ver si es que produce frutos. Dice el texto, estoy leyendo 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, la idolatría lió, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. ¿Hasta cuándo? Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hermanos, uno cuando lee esto piensa y dice, no, pero es mundo que afuera. Si fuera eso, fuera bueno. Pero mire lo que dice el verso 5. Que tienen apariencia de ser cristianos, pero niegan la eficacia de esto. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es una de las señales del Israel? Esto es para el final. Y como les dije, no está hablando, lógicamente, del mundo. Está hablando de su pueblo. Tremenda lista de iniquidad. Hermanos, no queremos caer en este problema de la idolatría, de adorar al yo. ¿Por qué les digo? Yo quisiera y yo quiero
a manera personal, que el Señor ahora me amoneste, ahora me coja de las orejas y me jale y me diga, estás mal, estás engañándote a ti mismo. Ahora que hay tiempo de que yo pueda arrepentirme, todavía dejaré un año más, dice el Señor, para ver si le vamos a poner agüita, le vamos a acabar, le vamos a podar para ver si esta higuera da resultado. Pues ahora todavía tengo el tiempo de arrepentirme. Pero llegará el momento que Dios dirá, vuestra casa, mi casa, será dejada deshecha, el Espíritu Santo habrá sido sacado de mi mente. Ese es el peligro. Por esta razón estamos leyendo esto, porque esto se aplica para nosotros. Ahora vamos a hablar de los otros árboles que todavía no tenían fruto. Lógicamente no era el tiempo. Estos árboles representaban a los gentiles. Vamos a abrir el libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos. Vamos a abrir el libro de Marcos, capítulo 11. ¿Okay? Vamos al libro de Marcos. Marcos, capítulo 11, desde el versículo 12. Vamos a leer desde el versículo 12. Está hablando de la purificación del templo, este texto. El contexto dice así. Leo desde el versículo 12 al 13. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pero no era el tiempo, pues no era el tiempo de higos. ¿Por qué me detengo aquí? Este texto ya lo hemos leído en Mateo. Cuando dice que no era el tiempo de higos, estos árboles que no manifestaban, que no tenían hojas, porque Cristo mira los demás árboles, no tienen hojas. Significa que estos árboles todavía no les ha llegado el tiempo que den frutos. Esto representa a los gentiles. Yo quiero leer esto en el libro de Cierto las Gentes. Quisiera en la página 26 a la 28, veamos lo que dice. Y creo que también la página 541. No sé si vamos a la página 26 a la 28. Dice el texto, te voy a leer desde el párrafo segundo, dice, el cumplimiento del tiempo había llegado. La humanidad, cada vez más degradada por los siglos de transgresión, demandaba la venida del Redentor. Satanás había estado obrando para ahora ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Por medio de sus mentiras había envalentonado a los hombres en el pecado. Se proponía a agotar la tolerancia de Dios y a extinguir su amor por el hombre, con el fin de que abandonase al mundo a la jurisdicción satánica. Satanás entonces estaba tratando de privar a los hombres del conocimiento de Dios, de desviar su atención del templo de Dios y de establecer su propio reino. Su contienda por la supremacía había parecido tener casi completo éxito. Es cierto que en toda generación Dios había tenido sus agentes. Aún entre los paganos había hombres por medio de quienes Cristo estaba obrando para elevar a la gente de su pecado y la degradación. Pero eran despreciados y odiados. ¿Por quiénes? Por el pueblo que supuestamente tenía la luz. Muchos habían sufrido una muerte violenta. La oscura sombra que Satanás había echado sobre el mundo se volvía cada vez más densa. Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, directamente 4,000 años. Pero para prevenir la fe de Israel, pero al pervertir la fe de Israel,
había obtenido su mayor triunfo. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más y más. Y lo que está diciendo aquí es que cuando los sacrificios que ofrecían los sacerdotes, los levitas en el templo, los paganos habían ahora contemplado esto, pero habían perdido de vista de que estos sacrificios representaban a que un día vendría el libertador. ¿Por qué habían perdido de vista a los paganos esto? Porque esto no era para ellos. Pero el pueblo de Israel, al ofrecer estos sacrificios, se había envilecido en conquistar este mundo, en conquistar la gloria y el poder terrenales. Todo el sistema de sacrificio se había corrompido y los paganos utilizaban también el sistema de sacrificios para ofrecer a sus ídolos. Y esto fue porque el pueblo de Israel dio mal testimonio a los paganos al convertir el sistema de sacrificios en un negocio lucrativo. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así también había sucedido con Israel. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, fundamento de toda religión pagana, el principio de que el hombre puede salvarse por sus propias obras, fundamento de toda religión pagana, ahora había llegado a ser el principio de la religión judía. ¿Qué? O sea que en vez de ellos ser la luz, los paganos les habían ilustrado de que ellos podían salvarse por las obras de la ley. Y por eso que el apóstol Pablo en Romanos declara que los judíos, veamos Romanos capítulo 10, desde el versículo 1, vamos al libro de Romanos, los judíos iban tras la salvación, ellos la querían buscar a través de la ley. Y eso es lo que declara el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Vamos a leerlo, por favor. Hermanos, dice así el texto. Ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿cuál era la justicia? Que a través de Cristo podían salvarse. No mediante las obras que estaban haciendo de sacrificar el cordero, simplemente porque eso demandaba la ley. Porque ignorando la justicia de Dios, no procurando establecer procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y dice el verso 4, porque el fin, y en otra versión que es mejor, intérprete, porque la finalidad de la ley es llevarnos a Cristo. Aquí dice el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pero en otra versión dice, en la versión moderna de la Reina Valera, dice, porque la finalidad de esta ley es llevarnos a Cristo. Ellos habían perdido de vista eso. Querían salvarse por sus propias obras. Muy bien. Vamos entonces a terminar. Voy a leer hasta la página 27. Cómo Israel se corrompió, en vez de ser una luz para el mundo gentil, porque ellos todavía, el mundo gentil, no podía recibir esta luz, a no ser que a través del pueblo de Israel Dios quería manifestar esta luz. Más bien los paganos les habían infundido a los judíos de que todo lo que hacían era, todo lo que estaban ofreciendo a través de las obras de la ley podía salvarlos. O sea, se salvaban mediante estas obras que hacían. Eso es la ofrenda de Caín. El mensaje de la salvación es comunicado a los hombres por medio de agentes humanos. Pero los judíos habían tratado de monopolizar la verdad que era vida eterna. Habían atesorado el maná viviente que se había trocado en corrupción. La religión que habían tratado de guardar para sí
llegó a ser una ofensa. Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por causa de una falsificación del evangelio. Se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. El pueblo, a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás y hacía la obra que éste deseaba que se hiciera. Así que, mis hermanos, al diablo no le interesa, no le importa si usted acepta a Cristo. Es más, y cuando usted tiene la seguridad de que ha sido salvo por la sangre de Cristo en el Calvario, está autoengañándose pensando que ahí lleva todo, que ahí termina todo. Y nosotros como pueblo sabemos que tenemos que avanzar más allá todavía. No solo es aceptar a Cristo, sino que el hecho de que yo acepto a Cristo, crea en mi fe, en Él, en el Salvador. Y esta fe me lleva a amar a Jesús. Y fruto del amor que yo siento por Él, yo guardo su ley. Y esto se adquiere únicamente entrando en armonía con Él, entrando en el santuario. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser el representante de Satanás. Hacía la obra que éste deseaba que se hiciese y seguía su conducta, que representaba falsamente el carácter de Dios y lo hacían considerar por el mundo pagano como a un tirano. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían, porque se habían interesado más en el negocio, porque esto se convirtió en un negocio. Y habían prosperado tanto que esto adoraban hacerlo. Habían dejado de mirar más allá del símbolo, a lo que significaba. Y al presentar las ofrendas de los sacrificios, eran como unos actores de una pieza de teatro. Hacían esto como normal, se hacía una ceremonia. Hoy en día es igual. Está lleno de ceremonias el culto. Ya no es un culto a Dios, es un culto a Dios. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran cambiados en medios para cegar la mente y endurecer el corazón. Escuchen esto. Dios ya no podía hacer cosa alguna por el hombre, por medio de ellos. Todo el sistema debía ser deshecho. Queridos hermanos, qué triste la historia del pueblo de Israel. Pero vamos a hacer una pausa ahí.